Buenas tardes, muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Tengo por aquí en esta oportunidad el placer de dirigirme a ustedes y hacerles llegar y compartir unas anécdotas de uno de mis ahijados que dicen lo siguiente. Hola, padrino. Nuevamente, cuando dispongas de tiempo y el deseo de hacerlo, sería bueno que nos compartieras a nosotros, tus ahijados, y al público en general sobre las gangas oscuras, considerando que en cierto modo este es el camino en que muchos de tus ahijados estamos desenvueltos. Padrino, le tengo las siguientes preguntas. ¿Qué es una ganga oscura? Es importante, muchachos, aclarar que la ganga, la prenda y el enfumbe dentro del canon eclesiástico, dentro del canon litúrgico del palo mayombe, determina la carga que lleva y el empungo, lo que fundamenta la ganga y la prenda como tal. Una ganga, al poseer el espíritu de un cuerpo que tuvo vida y al consagrarse dentro del proceso litúrgico del callamiento, con la que lleva los gajos de prenda, las cargas, los palos, los 21 caminos de lucero, etc., fundamenta, digamos que un pequeño universo en miniatura, en donde convergen muchos diferentes mundos, digamos que espirituales. Los empungos, los inquisis, las entidades mayores, entidades menores, espíritus, digamos que profanadores, espíritus usurpadores y por ende la ganga como tal, la prenda. El linaje de una prenda, el determinar que una ganga, que un enfumbe sea o no oscuro, sea o no judío, sea de luz o de oscuridad, lo determina la forma en que el palero la consagre, la cargue y la fundamente según las indicaciones de su mayor, de su padrino. Hay cargas que para fundamentar una ganga, una prenda, hacen que dentro de esa metodología, de esas cargas, se fundamente una ganga y un empungo oscuro, o se fundamente una ganga y un empungo judío, o se fundamente una carga y un empungo de luz. Eso lo determina, digamos que la jerarquía, el dominio, la destreza y las cargas y los secretos que ese mayor tuyo conozca, y que una vez colocados dentro de esa vasija o de ese caldero, fundamenten esa ganga para que trabaje en pro de su amo, sea de forma oscura o de forma de luz, sea a través de entidades cristianas o de entidades satánicas. Eso lo determina el conocimiento, digamos que la destreza, la sabiduría y ese desenvolvimiento que ese mayombero, el padrino, posee de acuerdo a lo que le fue enseñado por sus mayores y eso transmitido al ahijado. Es la forma de las cargas, lo que lleva adentro, es ese linaje, ese hermetismo, ese secreto con el que el padrino fundamenta la ganga y la prenda al otorgarla al pino nuevo, lo que le da las indicaciones al ahijado de que tú vas a poseer una ganga, una prenda, un enfumbe oscuro, un enfumbe judío, un enfumbe cristiano o un enfumbe satánico. Eso lo determina lo que el ahijado quiera al darle al padrino la solicitud de lo que el ahijado quiera callarse. Yo, por ejemplo, yo puedo decir a mi padrino, yo, padrino, quiero poseer una ganga judía. Yo, por ejemplo, puedo pedirle a mi padrino, yo quiero callarme para fundamentar mi enfumbe oscuro, para trabajar con el diablo. O yo quiero, por ejemplo, padrino, fundamentar mi enfumbe, mi ganga, para trabajar con entidades de luz. No para hacer el mal a nadie, sino con entidades netamente cristianas. Entonces, bajo ese parámetro, ese compromiso entre el ahijado y el padrino acepta tomar en su casa a ese pino nuevo y rayarlo, pero dándole a esa ganga, a ese enfumbe, a esa prenda, las características que bajo ese hermetismo que ese padrino posee, colocar allí las cargas secretamente para que el ahijado pueda, una vez que pase de ser pino nuevo a tata, a gangulero, a mayombero, poder mandar a elaborar esa prenda
bajo los parámetros y el criterio que el Pino Nuevo quiso y que el padrino le aconseja de la mejor manera a llevar a cabo, porque para algunos ahijados es prudente manejar prendas oscuras. No todos los ahijados están hechos para manejar prendas satánicas. Hay otros ahijados que se contentan dentro de su parámetro de entendimiento para manejar prendas o enfumbes cristianos. Entonces todo depende de ese común acuerdo en donde llegue el padrino y el ahijado para saber qué es lo que le conviene más a ese Pino Nuevo y poder llevarlo a cabo dentro de ese hermetismo que las cargas, la fundamentación y el engranaje de esos calderos llevan para establecer bajo esas cargas qué tipo de enfume tú vas a manejar, si es una prenda oscura o una prenda cristiana. Aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿qué lo determina? ¿Qué determina que una ganga sea oscura? Eso lo determinan los fundamentos, eso lo determinan las cargas que lleva adentro ese caldero y esa vasija, bajo los cuales el padrino, una vez que la arma, conjuntamente con el Lucero Mundo, le da las características, digamos que le da los medios materiales, dependiendo de esas cargas y de esa fundamentación a ese espíritu que va a estar morando allí para que trabaje de forma idónea para el ahijado, sea a nivel de principios cristianos o a nivel de principios oscuros, sea para hacer el bien o para hacer el mal, o para ambas. Eso lo determina el conocimiento de ese mayor a la hora de fundamentar la ganga y de darle a ese enfumbe, a esa prenda, las cargas necesarias para que ese espíritu que mora allí trabaje de tal o cual manera. Eso lo determina el padrino, que poniéndose de acuerdo con el Pino Nuevo va a buscar darle el poder a ese caldero y a esa vasija a través de las cargas y de los fundamentos necesarios, darle el poder a ese recipiente para que ese espíritu more allí y en consecuencia trabaje bajo los parámetros y el criterio en que su amo lo mande a elaborar. Otro por aquí dice, ¿en qué se diferencian estas gangas oscuras de las demás? Hay gangas, por ejemplo, que son netamente para trabajar con santos. Hay gangas cuyo enfumbe está cargado de tal manera cuyo parámetro de funcionamiento es para, digamos, que hacer cosas buenas, cosas con santos, con Jesús, con María, con los orichas, cosas que en común acuerdo y en comunión esa ganga con las demás entidades de luz procuren hacer el bien. Pero hay gangas, hay enfumbes que salen de esos parámetros cristianos y trabajan con entidades oscuras. Son gangas que están diseñadas según las cargas y los fundamentos que tengan dentro para que esos espíritus que moran allí, esas entidades espirituales, esos enfumbes, trabajen para bien o para mal según el criterio de su amo y el criterio de los clientes. Entonces, una ganga se diferencia de otra fundamentalmente por las cargas que lleva. No olviden que la carga es hermética y secreta. Los fundamentos de una ganga y un enfume son secretos. Y esas cargas y esos fundamentos que llevan dentro esos calderos y esas vasijas, no las puede hacer el Pino Nuevo porque quiera, porque le nazca cargar ese fundamento a su antojo. No, ese fundamento y esas cargas van elaboradas, colocadas, puestas allí por el padrino o bajo los consejos y los lineamientos de ese padrino, para el padrino saber que con esas cargas determinadas se le da a ese espíritu el poder de funcionar bajo los criterios y el parámetro que el Pino Nuevo quiera, sea como una ganga oscura o como una ganga de luz. Eso lo determinan las cargas, los fundamentos que lleva dentro esa carga, ese caldero, esa vasija, que son secretos tan herméticos que por más que se busquen por internet, por más que yo escudriñe en Google, mira cómo se carga una ganga, lleva esto, lleva aquello, yo coloco todo eso, lo consigo y lo meto allí, no va a pasar absolutamente nada, porque necesita del padrinazgo, el linaje y la autoridad sacerdotal del padrino, que sabe perfectamente qué hay que cambiar aquí y qué hay que cambiar allá para que una carga
sea diferente a otra carga, para que un fundamento sea diferente a otro fundamento. Y en esa diferencia radica el poder de que una ganga tenga la capacidad de trabajar con luz y otra ganga tenga la capacidad de trabajar con oscuridad o ambas. Eso lo determina ese secreto hermético que lleva cada carga, cada fundamento dentro de esos calderos y esas vasijas que tu padrino te otorga. Es allí donde está el secreto. Dependiendo de las cargas y como yo las ponga, como yo las coloque, dependiendo de la diferencia entre una carga y otra, es lo que me hará a mi partícipe, como pino nuevo, me hará a mi partícipe de poder maniobrar ese espíritu a mi antojo, sea para bien o para mal. Pero eso lo determina el padrinazgo, mis mayores. Y una vez que me carguen ese enfumbe y me carguen y me fundamenten esa prenda, yo saber que me está siendo entregado un enfumbe y una ganga para tal o cual fin, sea oscura o sea de luz. Eso lo determina ese hermetismo religioso, sacerdotal que posee el padrino a la hora de darle el fundamento a su ahijado. Tengo por aquí lo siguiente, como por ejemplo, ¿qué tipo de cargas llevaría? Las cargas, mi querido ahijado, son completamente secretas. Para que tú como ahijado sepas qué cargas lleva una ganga, una prenda, un enfumbe oscuro o de luz, tiene que pasar por lo menos, como mínimo, digamos que de 6 meses a 1 año, máximo 2 años, para que tu padrino pruebe tu fidelidad, tu obediencia, tu observancia, para que ese padrino tuyo, ese mayor, pueda, digamos que de una u otra manera, indagar, verificar la obediencia que tú como pino nuevo posees con tu enfumbe y con él como mayor. Porque ningún padrino está totalmente prohibido en la religiosidad, en los cánones religiosos del palo mayombe, así como ante Orunmila, ante Ifayocha, ni que un babalao, ni que un tata digan los secretos que llevan y las cargas que llevan, por ejemplo, una sopera, en el caso de los babalaos, una carga de un lucero, de los guerreros, de un otán, de eleguá, y mucho menos ante el Samimpungo, las cargas que lleva un enfumbe en su interior. Son conceptos completamente herméticos que han pasado de ahijado a padrino y de padrino a ahijado. Una vez que el ahijado ha sido probado, mínimo 6 veces, de 6 meses a 1 año o más, me atrevo a decir que 1 año y medio, 2 años, hasta que el padrino vea que ese ahijado es completamente obediente a los parámetros y a su casa, para que ese ahijado pueda empezar a recibir del mayor los secretos de una carga. Jamás, jamás las cargas son públicas. Ustedes podrán encontrar en internet las 1001 maneras de cargar un enfumbe o de cargar una sopera, en el caso de los babalaos. Pero ellos son informaciones que van de boca en boca y son publicadas por internet sin basamento y poder alguno, porque no tienen la bendición ni del babalao ni del tata, porque son secretos completamente herméticos. A uno, por ejemplo, como babalao, se le prohíbe fundamentalmente exponer públicamente los secretos que lleva una sopera adentro, o una carga de los luceros o de los guerreros, o de un otán de leguá, o de un echú. Ante Samimpungo, a uno como palero, al momento de ser rayado, se le hace juramentar que bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, uno puede establecer públicamente lo que lleva una carga dentro de un enfumbe, una prenda, una ganga. Entonces, para uno como ahijado, obtener esos conocimientos que tú me estás preguntando, de cómo se carga, tienes que pasar mínimo 6 meses, máximo 1 año, 1 año y medio, 2 años, en que tu padrino pruebe tu obediencia, pruebe tu fidelidad, y en consecuencia, cuando el padrino estime conveniente de que tú eres un ahijado digno de conocer parcialmente esos conocimientos, te serán entregada la información que me estás pidiendo de cómo cargar esas gangas para ponerlas a trabajar a tu juicio y a tu antojo. ¿Con qué entidades se trabajan? Y en general la ganga oscura son entidades mayores. Bueno, las gangas oscuras, digamos que tienen la capacidad de maniobrar y de elaborar tanto lo bueno como lo malo. Yo le puedo pedir a una ganga oscura sanar a alguien, como le puedo pedir
matarlo o destruirlo. Son gangas que tienen el poder, el criterio y el dominio debido a las cargas y a esos fundamentos que lleva, que tu padrino te entrega dentro de ella, para que tú como amo, como pino nuevo, como futuro tata, puedas poner a trabajar ese enfumbe, esa ganga o esa prenda para lo que sea. La ganga oscura tiene el poder de sanar, de curar, de matar o de destruir. Mientras que la ganga blanca o la ganga de luz o el enfumbe de luz o cristiano únicamente tendría la voluntad de sanar, de curar, de bendecir, de proveer, mientras que la ganga oscura tiene la capacidad, las dos caras de la misma moneda, o salvar o destruir. Es una ganga que posee los dos poderes, porque tiene la capacidad, bajo el criterio en que fue fundamentada y en que fue cargada, en que el padrino te la dé, para que cuando esa ganga de ese enfumbe sea mandado a laborar, pueda cumplir cualquier tarea, desde bendecir y sanar un cuerpo, hasta maldecirlo y destruirlo hasta la muerte. Ok, cabe destacar que una ganga oscura es una cosa y las entidades mayores son otras. El hecho de que una ganga oscura tenga la capacidad de destruir o de matar no es porque esté trabajando con entidades mayores. Eso lo está haciendo el enfumbe que habita en la ganga. Y el enfumbe fue preparado, fue fundamentado, fue cargado de tal manera en que ese enfumbe está hecho, está manipulado, está elaborado de tal forma en que yo puedo mandarle a ese enfumbe a sanar o a destruir. Pero nada tiene que ver con las entidades mayores. Es una tarea del enfumbe, es una tarea de esa ganga que yo como padrino preparé de tal forma para que ese enfumbe yo pueda mandarlo a laborar para bien o para mal de alguien. Pero nada tiene que ver con las entidades mayores. Ahora bien, ¿quién puede tener una ganga oscura? No se les olvide, muchachos, que cuando uno quiere iniciarse en el camino del palo monté, el muerto elige al palero, el palero jamás elige al muerto. Es ese ahijado quien va a consulta ante un tata y en su munanzo, ese tata pregunta a sus enfumbes si ese ahijado tiene o no camino de muerto. Y una vez que se establezca que ese ahijado tiene o no camino de muerto, si lo tiene, porque si no lo tiene, pues obviamente no se puede rayar, si lo tiene, preguntar bajo qué criterios, bajo qué dominios ese pino nuevo quiere trabajar. El padrino le preguntaría al ahijado: buen ahijado, ¿tú qué aspiras? ¿Aspiras tener una ganga, un enfumbe para hacer, por ejemplo, qué cosas? ¿Quieres trabajar para mal y para bien? ¿Quieres hacer qué tipo de cosas? Y en base a los requerimientos del ahijado, el padrino buscará la manera de fundamentar ese enfumbe y esa ganga para digamos que para las tareas en las cuales ese fundamento deba ser preparado. Pero si el ahijado tiene camino de palo, una ganga oscura la puede tener cualquiera. Simple y llanamente tendrían que tener el visto bueno y la bendición de su mayor y de sus enfumbes en sus respectivos munanzos. Ok, ¿podrías hablarme de Lucancasi? Ok, a nivel del palo mayombe, Lucancasi, digamos que hay una polémica en torno al famoso Lucancasi, pero Lucancasi es todo lo que tenga que ver y que sea opuesto a Dios. Todo lo opuesto a Dios, todo lo opuesto a lo divino, todo lo opuesto a lo bíblicamente sostenido como cristiano, todo lo opuesto es Lucancasi. Digamos que son las características fundamentales y oscuras de una serie de entidades que están hechas de tal forma, que están mandadas de tal forma a elaborar en el mundo espiritual para hacer el mal. Lucancasi es lo opuesto a Dios. Y las personas o los paleros o los tatas, ganguleros o mayomberos o bocor que quieran poseer un enfumbe o una ganga para trabajarla con Lucancasi, tiene que ser cargas muy específicas en donde se le dé el poder a ese enfumbe conjuntamente con las entidades oscuras de poder laborar de tal forma para que el mismo demonio, el mismo diablo, las mismas entidades oscuras tomen poder sobre ese fundamento, sobre ese enfumbe, y poder poner esa ganga oscura a trabajar para hacer todo lo que mentalmente se pueda concebir que sea contrario a Dios. Bueno, muchachos, espero que haya sido más o menos aclarada
algunas de las incógnitas. Cualquier duda, muchachos, saludos para El Salvador, me pueden escribir a mi WhatsApp. Se les quiere mucho. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.